Muy bien, mira, justo a tiempo. ¿Cómo te ha ido? Oh, muy bien. Mira, te traje un regalito. Sé que cuando tenemos conversaciones largas puedes aburrirte y tu mente divaga en otras cosas y te es, pues, difícil poner atención a los puntos importantes. Pero mira, te traje esta tableta. Esta tableta va a ayudar a que descargues un poquito de la energía mientras me escuchas. O también puedes cerrar tus ojitos, como sea más cómodo. Esta tabletita puedes dibujar, escribir en ella lo que gustes. Simplemente quemar esa energía que tienes dentro mientras platicamos, ¿te parece? Te la voy a poner aquí al ladito para ti. Ahora platícame cómo has estado. Muy bien. Ok, bueno, en nuestra plática anterior teníamos esta duda de cuál era la situación que había contigo y tú tenías esta pregunta en ti de que si tal vez tenías TDAH, trastorno déficit de atención e hiperactividad, o TDA, trastorno de déficit de atención simplemente. Te voy a hacer unas preguntas, tú me puedes responder y de ahí vamos viendo lo que podemos encontrar, ¿ok? No van a ser preguntas estrictas, solamente preguntas de tus comportamientos que tienes en tu vida cotidiana, ¿te parece? Ok. Ahora, ¿cuándo tienes que hacer, digamos, una cita para el doctor? ¿O tienes una cita con amigos, algún familiar en el que tengas que ir en un día en específico a una hora específica? Normalmente llegas a tiempo. ¿Se te olvida la fecha por completo? Sí, mira, cuando se te olvida, la mayoría de la gente puede retener esta información de la cita que tiene, digamos, para el martes 24 de mayo. Tengo una cita a las 8. Es capaz de recordar esto vagamente. Se queda en su mente. Tal vez no exactamente, pero para las personas que tienen trastorno de déficit de atención, simplemente se borra de su mente esa cita. Es como si nunca hubiera existido. Para este déficit de atención necesitas tenerlo presente, tenerlo frente a ti para poder recordar que existe. Porque una vez que no está en tu vista, que no está frente a ti, en tu mente deja de existir hasta que lo vuelves a ver. Es por ello que, aunque también es difícil, es importante que en el momento que tienes una cita, en ese instante hacer una anotación, de preferencia en tu celular, con una alarma completamente con el nombre de lo que vas a hacer. Ahora puede ser complicado incluso recordar de que tienes que poner la alarma, pero es posible, ¿ok? Pero vamos a continuar. Las citas es algo que es muy común. Cuando un familiar, un ser querido o un amigo salen de viaje por un tiempo indefinido, poquito, mucho, por años, ¿qué sientes cuando esta persona se va? Cuando no la ves a día, cuando no está contigo, no la tienes presente. ¿La extrañas a la persona? Ok. Es muy común para las personas con TDAH que cuando pasa una situación como esta, no extrañen a la persona que se fue. Y me refiero no en el sentido malo de que, ay, no me importa. No. Es de nuevo hablando esto del sentido de permanencia. Para este tipo de personas es importante ver lo que hay para saber que está ahí, en tu mente se queda grabado. Cuando esa persona no está ya en tu rutina diaria, a tu mente se le olvida la forma en la que tú
tu cerebro funciona es completamente diferente. Aunque tú sabes que extrañas, amas, quieres a esta persona, no la estás viendo a diario como normalmente lo harías y tiendes a no llamarles, a no mandarles mensajitos de que ay, te extraño, como la gran mayoría de las personas harían cuando ese ser querido, esa persona que pues familiar o novio, novia, esposa no está ahí, haría normalmente. Y esto puede causar conflictos con las parejas o con el familiar o el amigo, porque sienten que no eres importante, no eres lo suficientemente importante para que te extrañen, cuando es totalmente lo contrario. La persona extraña, simplemente el cerebro es incapaz de tener estos receptores de esa sensación de que ay, debo de hablarle, porque no lo recuerdan. No es que el corazón, la mente o el deseo no esté ahí, es que simplemente el cerebro no tiene las conexiones para hacer esto. Y es por ello que también hay dificultades cuando suceden estas situaciones. Ok, vamos a lo siguiente. Ahora, para hacer amistades, ¿qué tan fácil o difícil crees que es eso para ti? ¿Sueles congeniar inmediatamente con la gente? Ok. Sí, una situación aquí es que las personas con TDAH tienen muchos impulsos y conocimientos, deseos de información diferentes a lo de una persona común y corriente, y les es muy difícil congeniar con otras personas que no están dentro de ese mismo deseo de información o de esos mismos gustos, o incluso les puede parecer a las otras personas como que hay demasiado, tal vez eres una persona muy hiperactiva, porque recordemos que el TDAH no solamente es hiperactividad, es una parte de algunos tienen hiperactividad, otros no, otros solamente tienen el déficit de atención, otros el déficit de atención y la hiperactividad, aunque normalmente esto es más común en los varones, sobre todo en los varones pequeños. Ya cuando van creciendo, cuando van madurando, esta hiperactividad va bajando un poquito, sin embargo se mantiene. Y lo que muchas personas no comprenden es que hay diferencias grandísimas entre varones y mujeres con TDAH. En algunas situaciones puede haber algo similar, pero la forma en la que el TDA funciona en varones y mujeres es diferente. Las mujeres, por su estructura social, suelen enmascarar más el TDA que los varones. Los varones siempre están en movimiento, siempre están en movimiento, siempre están en movimiento. Son personas muy alegres o son personas que incluso pueden decir que son payasos, ¿sí? Porque siempre están haciendo bromas, siempre se están haciendo risitas y esto y aquello. En cuanto a las mujeres, lo enmascaran, lo muestran de diferentes formas. Pero ya de eso tendremos una plática más adelante. Así que ha habido dificultades para hacer amistades, tener conexiones. Ok, muy bien. Ahora hablaremos de un tema que creo que te gustará. Las personas que tienen TDA tienen obsesiones, se hiperfixean en ciertas cosas. Digamos que vieron un video acerca de hoyos negros y esta persona se interesa en eso y solamente puede ver videos de hoyos negros, quiere aprender absolutamente toda la información que hay de hoyos negros en el universo. ¿Te ha sucedido algo así? Y no digo que tenga que ser de hoyos negros, pero puede ser cualquier tema que te hiperfixes, incluso en una persona, que te obsesione una persona muchísimo. Pero aquí el truco
para siempre. Digamos que me prestas tu tabletita. Gracias, corazón. A ver si puedes verlo aquí. Empieza, conoces aquí una cosita, digamos los hoyos negros. Entonces te empiezas a interesar, ves absolutamente todo. Llegas a incluso a ser un experto en hoyos negros. Después tu interés va declinando hasta que te olvidas absolutamente del amor que le tenías a los hoyos negros. Aquí. Sin embargo, en las personas comunes y corrientes, este interés suele ser un poco más curveado. Dura ese interés por años y años, incluso toda una vida en un interés en específico. Pero para las personas con TDA, ese interés es rápido, muy marcado. Al igual que sube, es así como baja, y es totalmente abrupto perder ese interés por ese gusto. Y suele ocurrir también con las personas que se enamoran perdidamente de esta persona. Se convierte en su universo. Y me refiero a un enamoramiento real. Sin embargo, este enamoramiento llega a cosas que no puedes describir, porque es tanto ese amor, esa obsesión por esa persona, que es un pico gigantesco. Después baja. Y no es porque hayas dejado de amar a la persona, es simplemente porque esa serotonina que te daba, esa cosa nueva que aprendiste, esa persona nueva que conociste, ya dejó de darte esa recompensa de serotonina, y el interés decae por completo. El amor existe aún, pero el interés es difícil recuperarlo. Y no digo que no se pueda mantener una relación, claro que se puede, pero aquí entra la madurez, el amor real, no el enamoramiento. Lo mismo con los hobbies y los intereses. Digamos que voy a borrar esto, obsesionaste por un deporte, fútbol. Conociste el fútbol, te obsesionó el fútbol, compraste absolutamente todo lo que hay que comprar de equipo de fútbol. Pero si quieres seguir jugando, hay que mantener ese hobby lento. Es por ello que muchos deportistas con déficit de atención a veces les cuesta un poquito de trabajo mantenerse, pero es posible manteniendo ese amor constante, seguir recordando por qué te enamoró en un principio. Y es lo mismo con con las personas que conoces, amistades o parejas. Hay que trabajar día a día a recordar por qué ese amor empezó. No esperar ese rush que tuviste de serotonina al principio, porque ninguna relación se puede mantener con serotonina al 100% toda la vida. ¿Okay? Aquí es cuando entra la madurez. Si las obsesiones es algo, te voy a regresar a tu tablecita aquí, ¿ok? Las obsesiones es algo que hay que cuidar mucho, porque cabe recalcar que pueden caer en cosas que no son sanas, como en adicciones a ciertas sustancias, o adicciones a la velocidad, adicciones a apostar, cosas que son dañinas para nosotros, claro. Hay que tener muy en cuenta que el cerebro de una persona con TDA es muy fácil que quede enganchado en estas cosas malas. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Por las noches, ¿qué tal duermes? ¿Te cuesta trabajo dormir? ¿Sientes que tu cerebro la noche
empieza más rápido, más rápido, más rápido, más rápido a girar. Empiezas a pensar, empiezas a planear, empiezas a hacer esto, empiezas a hacer aquello. Y a esto no se le llama ansiedad, porque hay personas que tienen ansiedad y se siente más o menos lo mismo. Pero el problema y la diferencia entre la ansiedad y el TDA, cuando no pueden dormir, es que la ansiedad es una preocupación constante. El TDA simplemente no te deja dormir, tienes esa película andando, no puedes apagarla, no puedes concentrarte en dormir. Es por ello que muchas personas con TDA buscan algún otro estimulante que los ayude a dormir. Es muy común que las personas con TDA tomen café de noche o refrescos, cosas con cafeína, porque lo que la cafeína le hace a una persona común, que es despertarlos, a una persona con TDA los relaja, les baja esos niveles de energía, cosa que es casi loco de comprender, pero así sucede. Otras personas, por ejemplo, que tienen pareja, que viven en pareja, que están casados, les gustan mucho los estímulos exteriores que les hagan, por ejemplo, piojito para dormir, que les estén acariciando la mano, movimientos así, los arrulla, e incluso el ASMR les ayuda a esto. Tiene que ser un ASMR específico porque luego no les gusta. Hay que tener ahí cuidadito, claro. Mira, si has tenido esos problemas, entonces te recomiendo mucho la melatonina. La melatonina es un medicamento natural que no es adictivo. Es muy bueno para las personas con TDA porque recordemos que son muy propensos a las adicciones. Muy propensos. Es por eso que no hay que recomendar medicamentos potentes para dormir, porque podrían quedar enganchados. Sin embargo, la melatonina ayuda a dormir de forma natural y no es algo que te va a causar ningún tipo de adicción. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Puedes dormir. Se te dificulta tener relaciones con los demás. Te obsesionan ciertas cosas. Ok, ahora veamos. En el trabajo o en la escuela, cuando te dejan un trabajo, un encargo, una tarea, cuando en el trabajo te ponen a hacer X cosa, lo puedes hacer inmediatamente. Cuesta trabajo poder empezar eso. Ok, aquí hay una función que el cerebro no puede formular bien en los cerebros de TDA. Es esta función ejecutora en la que tú le ordenas a tu cerebro: tengo que hacer esta tarea, me voy a levantar a hacer esta tarea. Pero en estas personas no pueden, aunque quieran con todas las fuerzas de su alma, quieren hacerlo, no pueden comandar a su cerebro de que se pare a hacerlo. Es muy común que terminen haciéndolo justo en el momento, en el último momento. Y esto les puede causar problemas o incluso simplemente no hacerlo. Esta función ejecutora es muy difícil de controlar, pero con ejercicios cognitivos es posible poder volver a tomar control de ella y poder hacer estas funciones. Sí, es muy común en personas con TDA que se les dificulta hacer trabajos, se les dificulta arreglar sus cuartos, limpiar sus habitaciones o limpiar sus casas o incluso limpiar su área común, su escritorio, lo que sea. Sí, esta disfunción de la ejecución motora es algo bastante difícil. También hay otras señales. Puede ser lo que estábamos hablando de la hiperactividad, en cuanto a que tienen su piernita
ansiedad. Hay personas que tienen ansiedad pero no TDA y están con su piernita así o con sus manitas así todo el tiempo haciendo así, no pueden parar. Es toda esta energía que está dentro del cuerpo que trata de escapar por la piernita. Es por eso que en las noches normalmente es cuando llega toda esa energía, cuando no la sacamos de forma natural durante el día. Es por ello que es importante tener sesiones de ejercicio, salir a correr, salir a caminar, hacer cualquier tipo de ejercicio que saque toda esa energía. Pero si notas que hay esa piernita que se mueve mucho, ese bracito, esa manita o cualquier cosa así, puede ser señal. Sí, pero hay que estar atentos de que no sea ansiedad. Normalmente con la ansiedad ahí es cuando se está uno preocupado. Y en el TDAH puede que no estén preocupados, pero no pueden parar su piernita. Ahí temblando la piernita. A ver, una cosita más. ¿Qué tal comes? ¿Se te olvida comer a veces? Sí, es muy común. Cuando hay TDA, no comes, se te olvida. Es algo casi real para mí porque yo adoro comer. Pero sí, a ciertas personas se les olvida comer. Simplemente se les va de la mente que no. Ay, tengo que comer hoy. Y pueden ser las 2 de la mañana y se acordaron que no han comido ni un panecito. Sobre todo a las personas que viven solas. Es algo que puede suceder y que puede causar problemas físicos porque no estás alimentando tu cuerpo. Y otra cosa, tomas agua. ¿Qué tanta agua tomas? Dios, no toman agüita, deben de tomar mucha agüita. Y ahorita que terminemos nuestra sesión te voy a platicar por qué sé todo esto. No toman agüita, se les olvida, incluso se les olvida que existe algo llamado agua. Sí, es muy común. Pero bueno, estas son las preguntas que tenía para ti. Quiero que las analices, que te las repitas a ti, pienses, me ha pasado esto, me ha sucedido algo similar. Si te ha sucedido, te recomendaría que fueras con un experto que te pueda ayudar y orientar a cómo poder facilitarte la vida con esto. Y ahora te comento el porqué por qué sé tanto del TDA. Mi hijo y mi esposo son seres preciosos que tienen TDA. Todas estas preguntas que te dije son experiencias que yo viví. Con mi hijo, a mi hijo lo diagnosticaron cuando tenía 3 años. Ya había señales. Cuando nació mi hijo, había señales. Mi niño era un remolino, un bebito alegre, pero nunca se quedaba quieto. Dormía con sus pompitas paradas y siempre estaba bailando. Una vez que entró al jardín de niños, ahí es cuando la mayoría de los padres encuentran la diferencia entre su niño o su niña con los demás niños. Mi niño no se podía quedar sentado, no podía jugar con los demás niños porque no sabía regular sus sentimientos, su emoción de otros niños, no sabía regularse. Aún le cuesta un poquito de trabajo regular esos sentimientos, pero ya con la maduración de los años ha ido mejorando. Y ahí fue cuando lo llevamos con unos doctores y nos orientaron y sí, nuestro niño tiene TDA. Y en ese momento me enfoqué mucho en mi hijo, en ayudarle, en mejorarle su vida. Cambiamos de escuela en un lugar que tuviera menos niños y pudiera tener más atención y afortunadamente mejoró bastante. Se le ha dicho muy difícil la vida escolar con sus demás compañeros, sí, pero él sigue siendo un niño feliz, sigue siendo un niño maravilloso, alegre,
payasito, es un payasito, pero es un niño feliz y alegre que nos ha costado, bueno, me ha costado trabajo, un poquito poder comprender todas estas situaciones. Y digo yo en específico porque un par de años después empecé a ver y empecé a leer más acerca del TDA, pero yo me enfocaba mucho en el TDA de niños. Leí todo lo de sobre niños y luego recordé a mi esposo. Oigan, esto se parece mucho a las cosas que hemos vivido durante estos años. Y descubrimos que mi esposo también tiene TDA. Normalmente cuando un niño tiene TDA es porque uno o los dos padres también lo tienen. Esto es una condición que puede ser hereditaria. Si uno de los padres o los dos padres lo tienen, casi seguro que uno de los bebecitos también lo tendrá. Y con mi esposo solía tener algunas dificultades porque yo no comprendía ciertas situaciones que hacía mi esposo. Yo siempre lo vi como un hombre feliz y alegre, pero payasito y olvidadizo, extremadamente olvidadizo. Pero todo tenía sentido ya cuando empecé a leer sobre TDA en adultos. Era completamente la foto de mi esposo TDA. Ahí era, específicamente. Y eso me ayudó a mí a comprender las acciones de mi esposo, las cosas que hacía o las que no hacía, y las cosas que hace y no hace mi hijo también. Me ayudó a mí a comprenderlo, a no molestarme por las situaciones que pasaban en mi hogar, a poder ayudarles, a poder orientarles. Les voy a ser sincera, a veces es difícil. A veces me sentía un poquito solita en este camino, pero afortunadamente mi esposo también comprendió ya su situación, comprendió que con el TDA ciertas cosas se le dificultan más y ahora es más atento a los cambios, a las cosas que él hace, cosa que antes él no notaba, no sabía que tenía, pero como ahora ya lo sabe y con la madurez de su edad y todo esto, le ayudó a comprender, le ayudó a mejorar y tener más herramientas para poder hacer las cosas de mejor forma en nuestro hogar, con pareja y en su trabajo. Y créanme, todo esto es un aprendizaje, corazones, y les recomiendo mucho que lean acerca de esta situación, de esta condición, si es que ustedes o algún familiar o un ser querido lo tienen. Créanme, estos son seres que están llenos de amor, son seres maravillosos. Yo jamás he conocido a persona más amorosa, más buena que mi esposo y mi hijo. Es como si no hubiera maldad en ellos. Para mí, ellos son dos angelitos y me encanta, me encanta. La verdad, no conozco yo personalmente muchas personas con TDA, así que no puedo hablar por todos en general. Yo hablo por mi esposo y mi hijo y mi experiencia con ellos, y son personas preciosas, hermosas, y yo estoy enamorada de ellos, aunque en ciertos momentos fue difícil cuando no sabíamos qué era lo que pasaba. Ya cuando sabes que todo tiene sentido, todo tiene un porqué, las cosas cambian, las cosas mejoran. Y que espero que si ustedes se encuentran en esta situación también les ayude, y que este video también les haya ayudado. Y pues, corazones, gracias por ver este TH video de roleplay y un poquito de plática, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.